Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El que les habla es el profesor de química y en esta oportunidad vamos a trabajar este temita muy importante que es tabla periódica para ustedes chicos de lección 2. Muy bien, vamos a pasar a hacer la teoría para después resolver los respectivos ejercicios. Muy bien, estamos con tabla periódica entonces y vamos a hacer una pequeña reseña histórica para que puedas conocer cómo ha evolucionado la tabla periódica. Muy bien, esto empieza, jovencito, antes todavía de Dobereiner, ¿sí? Que no lo nombran porque acá están, pues, como se dice, se puede decir los que han calado, los que han sobresalido en la historia, ¿no? Pero antes estuvo otros científicos también, ¿no? Había la necesidad de ordenar los elementos químicos, ¿no? De alguna manera. Y el primero que se atreve a ordenar a los elementos químicos fue Jacobo Berzelius, ¿no? Él ordena en dos grandes grupos, electropositivos y electronegativos, nada más, ¿no? Hoy sabemos que la tabla periódica pues está ordenado por familias, por grupos, ¿no? Y nos indica inclusive quiénes son metales, no metales, metaloides. Es por eso que esa tabla, bueno, ni siquiera era tabla, solamente era un ordenamiento nada más, no prosperó, ¿no? Hasta que siguieron pasando los años y hubo un científico alemán químico llamado Johann Dobereiner, acá está. En 1820 él ordena o organiza los elementos en grupos de 3 en 3, ¿no? Llamadas las famosas triadas de Dobereiner, ¿no? En estas triadas se cumplía que la suma de los pesos atómicos de los elementos extremos, ¿no? Sobre 2, o sea, la semisuma de los pesos atómicos de los elementos extremos era igual a la del elemento intermedio. Recuerda que eran tres elementos, ¿no? Si hay tres elementos, hay dos extremos, ¿no? Y un medio. Si tú sumabas los pesos atómicos y los dividías entre dos, te daba el del medio. Muy bien, esto también no prosperó, se pudo hacer 17 triadas, ¿no? Y cuando seguían descubriéndose los elementos químicos ya no se podrían hacer más triadas, ya no cumplía, entonces tendrían que dejarlo esa manera de clasificar. Posteriormente, ya en 1863, 43 años después, ¿no? Aparece un famoso químico también llamado Newlands. Él organiza los elementos en grupos de 7 en 7. Ojo, son grupos de 7 en 7, pero él lo llama octavas, ¿no? Qué peculiar esta forma de ordenarlo de él, ¿ya? Es de 7 en 7, ¿sí? Esto debería ser un 7, acá vamos a poner un 7, ¿ya? Como las notas musicales, como los días de la semana, que son 7. Pero él lo llama octavas, ¿por qué? Porque él tenía una manera de llegar o de hacer esa clasificación, pero tenía un sentido. ¿Y cuál era ese sentido? Era el siguiente, que cuando tú ordenabas de 7 en 7, el octavo elemento, a partir de donde tú contases, llegabas al octavo elemento y tenía propiedades físicas y químicas semejantes. Y ojo, gracias a él, o, o mejor dicho, no, él casi ya estaba más cerca a un ordenamiento. ¿Sí? Hoy se comprueba que Newlands estaba en lo cierto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que más adelante a él no le dan la debida importancia, ¿no? Pero después nos damos cuenta de que Newlands ha aportado mucho a lo que es la clasificación de los elementos químicos. Voy a pasar al siguiente y fíjate, aparece Mendeleev y Meyer, ¿sí? Eh, Mendeleev es se le considera el padre de la tabla periódica porque él es el primero que hace la tabla periódica en función, ¿no? A sus pesos atómicos.
¿ya? Pero era una tabla donde apenas había 63 elementos químicos y tenía espacios en blanco, ¿no? Él predecía, ¿no? Dejaba espacios en blancos, acá seguramente va a aparecer otro elemento, él predecía que iban a rellenarse esos elementos, ¿no? Bueno, y estaba cerca ya Mendeleev en hacer una tabla periódica bien hecha, ¿no? Pero tú sabes que la tabla periódica actual no es la de Mendeleev, ¿sí? Ahora, hablando de Meyer, Meyer también, por su parte, casi en el mismo tiempo, lanza otra clasificación de de la tabla periódica, ¿sí? Y se parece a la de Mendeleev, solamente que Meyer, lo clasifica en función a sus volúmenes atómicos. En cambio, Mendeleev lo hace en función a los pesos atómicos crecientes y a sus propiedades químicas, ojo, ¿no? Entonces, esta tabla también no prosperó. Después viene ya ahora, ¿no? Después de mucho tiempo, 1869, y en 1914 aparece un ruso llamado Moseley, ¿no? Que él enuncia la ley periódica moderna. Ojo, ley periódica moderna, porque si hablamos de ley periódica nada más, sería la de Mendeleev, ¿sí? Él lanza la ley periódica moderna. Él justamente estaba investigando con rayos X, ¿no? Y se dio cuenta que los elementos químicos pues se podían ordenar en función a su Z, y el Z viene a ser el número atómico. Y es que actualmente podemos utilizar la tabla de Moseley. Pero ¿quién lo diseña? El que lo diseña, así este diseño de la tabla periódica, es el famoso Werner, ¿sí? Moseley nos da el ordenamiento, pero el que lo diseña la tabla periódica va a ser Werner. Muy bien, la tabla periódica actual, ¿no? Se organiza en función del número atómico y es gracias a los trabajos de Henry Moseley. Muy bien, jovencito, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y acá tenemos, a ver, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la tabla periódica actual. Como verás, hay 118 elementos químicos, está conformado por columnas o familias, ¿sí? Y está también formado por filas o llamados periodos. ¿Cuántas filas hay? Se dice que hay 7 filas. Voy a contarlo. En la primera fila hay 2 elementos. En la segunda fila hay 2, 4, 6, 8 elementos. En la tercera fila hay 8 elementos. En la cuarta fila hay 18. En la quinta fila hay 18. Y me voy a detener en la sexta fila. En la sexta fila no vayas a pensar que hay 18. Hay más, hay 32. ¿Por qué, profesor? Te explico por qué. Fíjate, en este cuadradito deberían entrar todos estos elementos del 57 al 71. Al no haber espacio, se le saca, ¿no? Haciendo otra fila más. Igual le pasa en la fila 7. En la fila 7, en este cuadradito, ¿verdad? Vienen a entrar del 89 al 103, ¿sí? Pero no alcanzan, por lo tanto lo tienen que sacar. ¿Sí? Sí, simplemente hay 7 filas, no vayas a pensar que esta es la 8 y la 9. Hay 18 columnas, si tú cuentas 1, 2, 3, 4, ¿no? 5, 6, 7, vas a llegar acá al 17 y a la 18ª columna. Ojo, ¿sí? Hay más metales que no metales. También existen los llamados metaloides, eh, 118 elementos químicos. Los últimos descubiertos, ¿no? Van a ser un grupo de elementitos que no tienen mucha duración en la Tierra. Su tiempo de vida es muy corto. Todo esto todavía está en investigación. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Y acá tenemos, jovencito, a las familias. Y te vamos a explicar de la siguiente manera. El grupo 1A va a ser este grupo 1A sin considerarle al hidrógeno, ¿sí? El grupo 1A se le llama alcalinos, metales alcalinos, y lo conforman litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Una mnemotecnia te podría enseñar, ¿no? Lina quiere robar el corazón de Francisco.
Vamos al siguiente grupo, 2A. Este va a ser el grupo 2A, familia 2A. ¿Sí? A ver, un momento, 2A. Alcalinos térreos. ¿Quiénes lo conforman? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Llamado Bernardo, mnemotecnia, Bernardo, el mago, camina sobre varias ratas. ¿Ve? Ahora me voy al 3A. El 3A, jovencito, se salta desde esta columna hacia esta columna donde está el boro. Esa es la familia del 3A. Por eso dice familia del boro o del aluminio o también terrios. No confundir con alcalinos terrios, ¿sí? Y con alcalinos. Ojo. En la familia del boro está, pues, justamente el boro, aluminio, galio, indio, talio y el nionium, ¿sí? Que es el último elemento descubierto en el 2016 junto con el moscovium, el teneso y el oganesón. Son nuevecitos estos cuatro elementos. Ojo, ¿sí? Mnemotecnia, Barrigón, Alan García, Indio Toledo. Acá le puedes poner Nadine si quieres. Familia del carbono, obviamente estará el carbono, ¿verdad? Acá está el carbono, ¿no? Todo esto. Podrías poner, ¿no? Conocí a Germán sentado en el pueblo, flaco, ¿no? Familia del nitrógeno, acá está familia del nitrógeno, toda esta familia. No pasarás hasta saber bien. Mo, podría ser, ¿ah? Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y moscovium se llama. ¿Ah? Ojo. Familia del oxígeno, aquí está, también llamados oxigenoides o calcógenos. Entonces esta familia es oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio y livermonio. Una mnemotecnia. Olivia siente celos terribles de Popeye, por amor, puede ser. Tenemos al grupo 7A, que se llaman los halógenos, ojo, 7A, que se llaman los halógenos, es el 7A para los romanos, ojo, los romanos lo clasifican pues, justamente en números romanos, del 1A hasta el 8A, ¿sí? Para nosotros es la columna 17, ¿sí? Para nosotros es la columna 17, para los romanos es el 7A. A ver, ¿quiénes están? Flúor, cloro, bromo, yodo, astato y teneso. Una mnemotecnia. Fuiste clara, bronceada, inocente y atractiva, Teresa. Puede ser. Por último, tenemos a los gases nobles. Ojo, acá falta poner un palito más. Es el 8A o la 18ava columna. ¿Quiénes están? Los famosos gases nobles. ¿Quiénes lo conforman? Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y Ogane son. Si quieres una mnemotecnia, tal vez ya lo sepas también, ¿no? Esa nena ardiente quiere, bueno, esto no lo voy a decir, rápido, ¿no? Y acá tienes, pues, para aumentar muchas cosas. Muy bien, jovencito, voy a pasar a la siguiente diapositiva y nos vamos a encontrar ahora con los grupos B. Recuerda que los romanos, para ellos hay 8A y 8B. Para ellos hay 16 grupos. ¿Para nosotros cuántos hay? Para nosotros hay 18 grupos o familias. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque el 8B se está agarrando dos columnas más. Al agarrarse dos columnas más, ellos disminuyen a 16 columnas o 18, o perdón, 16 grupos o familias. En cambio, nosotros no agarramos columna por columna y distinguimos 18 grupos o familias. Muy bien, acá también te explico. El 1B, familia del cobre. ¿Y dónde está? Acá está el 1B, familia del cobre, plata, oro, ¿no? Metales de acuñación se llama. 2B, familia del zinc. Acá está el zinc, familia del zinc, zinc, cadmio, mercurio. Después viene la familia del escandio, que viene a ser el 3B. Acá está la familia del escandio, itrio. Y acá está este cuadradito donde entraban 14 elementos químicos en cada uno, ¿no? Eso que habíamos sacado al otro lado, aquí entra, jovencito. Así es que esta familia es la más numerosa. Mira, acá hay 14, 14, 28 elementos ya, ¿no? 29, 30 elementos en una sola familia. Increíble. El 4B es la familia del titanio, acá lo puedes ver, titanio, circonio, hafnio y rutherforio. El 5B, familia del vanadio, vanadio, niobio, tantalio y dubnio. La familia del 6B, familia del cromo, fíjate, cromo, molibdeno, ¿no? Acá tenemos pues
al wolframio, ¿no? Y al seaborge. El 7B, familia del manganeso, ahí está, manganeso, tecnesio, renio y borio. Y por último el 8B, y lo que te decía, el 8B se agarra 3 columnas y se le llama la familia de los ferromagnéticos. ¿Por qué ferromagnéticos? Porque tienen propiedades magnéticas, ¿no? Ahí está como elementos principales el fierro, cobalto y níquel, ¿no? Todos ellos vienen a ser los ferromagnéticos y se agarran 2 columnas más, por eso que para ellos solamente hay 16 grupos o familias. También debes de conocer, jovencito, que hay más metales que no metales, ¿sí? Ahora vamos a conocer a los metaloides, aquellos compuestitos que tienen una dualidad. A veces se comportan como metal, a veces como no metal. ¿Y quiénes lo conforman? El borio, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio. Ojo, se te deja como tarea la mnemotecnia de estos elementos. Muy bien, jovencito, conmigo ha sido todo por hoy. Así es que nos vemos. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente capítulo.